Vean ustedes un gran tema que tenemos, bueno, un problema también, por supuesto, es el caso de la migración, Liliana, Así es. ¿no? Que viene de personas de Centroamérica y otros países también, pero en lo particular ahorita el tema es justamente este de migración de Centroamérica y el día de hoy en la con la Secretaría de Gobernación, con el secretario de Relaciones Exteriores, el titular del Instituto Nacional de Migración y también el subsecretario de Derechos Humanos, hablaron justamente de este tema de migración y que hay que respetar, por supuesto, las leyes de los migrantes que llegan a nuestro país. Pero para ello ya tenemos en la línea telefónica a nuestro reportero Óscar Zúñiga, que nos va a hablar más respecto a ello. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Bernardino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el gobierno de México aplicará la ley a los migrantes que no respeten un ingreso ordenado a territorio mexicano, señaló la tarde de este martes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al indicar que el objetivo es contar con una migración ordenada, segura y regular, esto para garantizar sus derechos humanos desde el momento mismo en que ponen un pie en nuestro país, y agregó que el fenómeno de la migración centroamericana o de otros países no es causado por México, pero se está, decidiendo hacer parte de su atención, ya que ha sido un movimiento inédito, pues los primeros 3 meses del año han transitado por nuestro país 300,000 migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Por eso se está trabajando de manera directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración para poder regular precisamente lo que es una migración ordenada, segura y regular en todo el territorio nacional. A este respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues manifestó que se tiene un trabajo muy importante que se está realizando en todo el territorio nacional. Así lo dijo. La política migratoria del gobierno de México tiene 3 ejes fundamentales: la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social de los países de la región centroamericana y el registro ordenado de los migrantes que ingresen a nuestro territorio, como precondición para que el gobierno pueda proteger sus derechos humanos. Lo que pedimos es que ellos contribuyan con 2 elementales conductas. Primero, respetar nuestras leyes y a nuestras autoridades. Y segundo, aceptar su registro como precondición para decidir su calidad migratoria en nuestro país. Marvino luego saldar una conferencia conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre el tema migratorio. La encomienda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es reconocer el derecho de una migración ordenada. Aquí el canciller apuntó que el próximo 7 de mayo viajará a Washington para analizar con las autoridades de los Estados Unidos la relación bilateral, sobre todo en materia migratoria. Sin embargo, apuntó que México es el principal socio comercial de la Unión Americana, toda vez que el comercio ha crecido 3.4% en los meses de enero y febrero, donde se alcanzó un intercambio comercial de 97.418 millones de dólares. Así lo dijo. Pero uno de Estados Unidos. Se dirá, por supuesto, que parte de esto es por efectos de los aranceles, de las diferencias comerciales con China. Pero lo cierto es que el comercio entre los dos países en esos 2 primeros meses del año, contra todo pronóstico, creció 3.4%. Y esa relación, cuando decimos 3.4%, que son miles de millones de dólares. Que estamos hablando que el intercambio entre ambos países ascendió en el periodo que está refiriendo a 97.418 millones de dólares. Tenemos que encontrar la manera de tener una consistencia lo más productiva posible. La migración se va a tener que basar sobre la base de que son 2 ideas distintas. Tendremos que coincidir sobre esa base. Mismo sentido, Bernardino, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, indicó que en relación con los migrantes asegurados en el estado de Chiapas para ser deportados, no hay nadie lastimado ni situaciones que lamentar. Los capturados, estaban de manera ilegal en nuestro país, ya que no se quisieron registrar en el control migratorio. Son 371 personas que, al no tener la documentación requerida, serán deportados. Lo preocupante, dijo, es que muchos utilizan a los niños para no ser detenidos. Escuchemos lo que informó el comisionado del Instituto Nacional de Migración. En la Operación de Control Migratorio, subrayo, esto lo hacemos todos los días.
Todos los días el instituto tiene el mandato de iniciativas de control migratorio en las fronteras, en los aeropuertos. Todos los días hay personas que tienen que ser rechazadas, por ejemplo, en los aeropuertos porque no tienen la documentación apropiada para estar en el país. Todos los días también en la frontera norte o en la frontera sur tenemos este tipo de eventos de control migratorio, un aseguramiento de 371 personas. Sí, lamento muchísimo que estuvieran muchos niños. Una tercera parte del flujo migratorio ahora está integrado por niños. Eso es súper preocupante. Se informó que precisamente la tarjeta de visitante humanitario se está cambiando por la tarjeta de visitante regional para todos los ciudadanos de Centroamérica, documento que tendrá una vigencia de estancia en el país, pues en el Pacto de Marrakech se dice que se dará una migración segura, mas no libre, por lo que quien no cuente con esta documentación, bueno, pues será retornado a su país de origen. Es el reporte que te tengo. Sí, justamente un tema muy preocupante porque decían ellos en esta conferencia, 371 personas indocumentadas, porque uno de los elementos fundamentales, Oscar, de esta migración es justamente que traigas documentos, ya sea de Honduras, de Salvador, del país donde procedas, para que se puedan registrar y otorgarles esa tarjeta, obviamente regional. Pero la pregunta es en torno, y si no la tienes, te van a ser deportados, y con qué garantías y hacia qué país te van a enviar, porque hasta donde tengo entendido, a nivel internacional, cuando te deportan a otro país, te tienen que regresar. Si entras por Guatemala, tendrás que entrar a Guatemala, pero si eres de otro país, de Honduras o de otro país que no sea centroamericano, ¿hacia dónde va a venir esta deportación? El comisionado de Migración no mencionó respecto a estas deportaciones, Oscar. No mencionó de las deportaciones como tal, sin embargo dijo que mañana estará en Tapachula, Chiapas, para, bueno, pues saber cómo se está comportando precisamente este flujo migratorio y cuáles son las personas que serán retornadas a su país de origen. Sin embargo, bueno, pues anteriormente se había manifestado que todas las personas que no cuenten con esta documentación serían, bueno, pues mandados a los países que ellos pertenecen. Bernardino. Sí, Oscar, te queda hacer una pregunta, Liliana. Sí, hola, Oscar, saluda Liliana Alvarado. ¿Cuál es tu opinión sobre esta reunión que se va a dar en Washington, D.C. en relación a las autoridades americanas con las autoridades mexicanas? Pareciera que tienen intereses contrarios, Oscar, en el sentido que nosotros queremos aplicar la ley, como tú bien lo dijiste, para tener una migración ordenada y segura y respetar el derecho humano de los migrantes, mientras que el país estadounidense quisiera una política mucho más agresiva para evitar que de entrada pues lleguen todos esos migrantes a la frontera, ¿no? ¿Cómo ves tú que pudiera ser el desenlace de este encuentro? Pues hasta el momento, bueno, lo que dice el canciller Marcelo Ebrard es que se estará platicando, se estará dialogando con el gobierno de los Estados Unidos. Consideró que, bueno, tanto el gobierno estadounidense como el mexicano no coinciden en la misma política migratoria, son diferentes políticas migratorias, y bueno, pues en este mismo sentido se estará trabajando para darles a conocer lo que el gobierno mexicano estará haciendo en este respecto. Y bueno, como manifestaba el canciller, se tiene por primera vez que ser el socio comercial más importante de la Unión Americana, y bueno, pues en esto se estará trabajando para no afectar la relación bilateral que existe entre ambos países. Y en cuanto al tema migratorio, bueno, pues ese se estará discutiendo de manera aparte. Muy bien, Oscar, pues muchísimas gracias por este reporte muy completo, y ya estaremos hablando más adelante respecto a este tema también. Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga, reportero de aquí de Grupo Fórmula. Gracias. Muchas gracias, a la orden. Hasta luego, gracias. Pues sí, efectivamente, Liliana, es un tema muy preocupante. Decían justamente ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta conferencia, se habla de un tratado de Marrakech, ¿no? En donde se celebra para que sea una migración ordenada a nivel mundial. Más de 160 países lo han firmado, pero hasta donde tengo entendido tampoco es vinculante. No, entonces te lo deja una política interior de cómo tienes que ordenar justamente esa migración de otros países a nuestro país. Y suena muy bonito, ¿no? Pero concretamente ya vienen también las elecciones en Estados Unidos, es un tema fundamental para el presidente Trump, y aquí en México, Bernardino, también, pues evidentemente la protección de estos migrantes genera costos, ¿no? Entonces, al final, creo que esas pláticas van a tener que ser mucho más aterrizadas, ¿no? Y también un poco la comunicación del gobierno mexicano, donde habla de la migración ordenada, segura y demás, ¿no? Sin decir concretamente
concretamente qué se va a hacer con los migrantes que se quedan, ¿no? Cómo se va, si los gobiernos locales, los estatales, quién va a pagar por los refugios de esos migrantes. En fin, el tema de las caravanas no va a parar pronto. Pero ¿no? más allá, Liliana, además de esto, no solamente hablar el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos, sino también con los de los países de Centroamérica, qué es lo que está haciendo hacia abajo, ¿no? Así es. Cómo van a evitar y qué aportaciones están dando para evitar políticas preventivas, ¿no? Para prevenir también tanta migración hacia nuestro país. Así es. Pero finalmente ahí está el tema, seguiremos hablando porque es un tema que va para más. Así es. Aquí estamos con Eduardo Ruiz Gil y no se vayan, regresamos.